Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que ustedes se encuentren muy bien. Yo la verdad me encuentro muy contento de tener unos invitadazos el día de hoy para tanto mi podcast como el canal de YouTube. Y la verdad es que no podría estar mejor acompañado. Así que bueno, no, sin más preámbulo quiero presentar a Explora Reptilia, al herpetario de Explora Reptilia, la subdirectora de Explora Reptilia, que es la maestra en ciencias Nayeli Morales Capellán, y el director del herpetario, que es Leonardo Fernández Vadillo. Muchísimas gracias por regalarnos este ratito de la entrevista. No, al contrario, Ricardo, un gusto estar aquí y pues, bueno, hola a todos los que nos vean y nos escuchen. Pues muchísimas gracias por querernos entrevistar. Yo también estoy contenta de que estuvieron acá con nosotros y pues bueno, aquí andamos, listos. Sí, y bueno, precisamente venimos hasta acá, hasta Pachuca Hidalgo, porque nos dieron una capacitación sobre manejo, contención y conservación de serpientes. Y la verdad es que estuvo muy completo, fue uno de, como se los comentaba ya personalmente, uno de los mejores talleres que he recibido. Y la verdad las atenciones de ellos es maravilloso, son personas realmente increíbles y pues muchísimas gracias por todo ello. Y hablando precisamente de que nosotros somos amantes de las serpientes, todos nuestros proyectos están relacionados con las serpientes, y ustedes han hecho un trabajo increíble, tanto en el herpetario, lo que es el Festival de las Serpientes, el Festival Mexicano de las Serpientes. Pero bueno, vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué las serpientes? ¿Por qué son importantes las serpientes? ¿Por qué debemos de conservarlas? Pues bueno, sí, nosotros hemos cada vez comenzado a repetir más que realmente no tendríamos por qué buscar una justificación para conservar a tal o a cual especie, ¿no? Finalmente, pues si es un animal vivo, o sea, si es un ser vivo más bien con el que compartimos el planeta, tendríamos que cuidarlo simplemente porque está vivo, ¿no? Independientemente de que como humanos a veces no podamos entender o conocer la utilidad que tienen los ejemplares o la función que realizan, pues creemos que la conservación de las especies no depende de si esos organismos son útiles o no para nosotros o para el ecosistema. El hecho de que estén ahí compartiendo el mundo con nosotros debería ser suficiente razón para cuidarlos y hacer algo por ellos, ¿no? Y en este caso, pues las serpientes tienen varias características interesantes y también entendemos que finalmente tampoco alcanzan los recursos ni los esfuerzos para conservarlos a todos, ¿no? Finalmente, como humanos también tenemos que establecer prioridades y necesariamente tenemos que buscar estos otros argumentos que justifican el por qué invertir más en la conservación de un grupo que en otro, ¿no? Digo, es triste, pero pues, se tiene que hacer. Y en este caso, pues creemos que las serpientes tienen varias cosas que las hacen organismos tanto necesarios como importantes para la conservación. Entonces, bueno, pues están todos los argumentos biológicos, ¿no? Su diversidad, el papel que desempeñan en los ecosistemas, ¿no? Las funciones que realizan estos organismos como depredadores, como presas, como dispersores secundarios de semillas y en nuestro caso particular que es México, pues el hecho de ser el país número uno en riqueza de serpientes, pues ya nos da esa importancia biológica. Son organismos de los cuales podemos obtener medicamentos que nos benefician como humanos, ¿no? De todos los ejemplares venenosos. Hay forma de obtener mucha información y muchos beneficios que están ocultos ahí en su veneno. Está toda la parte cultural que tienen estos organismos, no solo para las culturas actuales, sino que han tenido esta repercusión desde los pueblos precolombinos. Eh, entonces, son organismos, digamos, que tienen como un papel que no solo abarca la parte biológica, ¿no? Sino está la parte médica, la parte cultural, la parte social y que viven de alguna manera como en el consciente de las personas, en los mitos, en las leyendas,
en muchas cosas, y eso nosotros creemos que son como puntos a favor del por qué proteger a estos ejemplares. Pero la realidad también tiene que ver con que son los animales que más nos gustan. Al menos a mí en lo personal, las serpientes es el animal de este mundo que más me fascina, que más me apasiona, y yo quisiera que todo el mundo las viera como yo las veo, como yo las percibo, y digamos, yo no necesito como todos estos argumentos extra que acabamos de decir para dedicar mi vida a conservarlas, ¿no? Yo con el hecho de verlas sacar la lengua y avanzar, para mí ya hicieron todo lo que tenían que haber hecho para que yo las quiera, ¿no? Sí, exacto. Oye, Nayeli, una pregunta. Bueno, platicando a lo que ahorita estaba comentando Leo acerca de que también tienen esa función o ese énfasis hacia los humanos que nos genera como a lo mejor asombro o miedo y demás. Y esto sumado con lo que ustedes han hecho, que es trabajar con comunidades. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo con las comunidades? ¿Qué chip han tenido ustedes que cambiar para que las personas volteen a ver a las serpientes como unos seres que deben de ser respetados y que también ellos quieran su monte y que quieran sus serpientes que viven en el monte, ¿no? Pues mira, no ha sido algo sencillo, sobre todo porque, como ya habíamos dicho, las serpientes siempre son eh, los animales que causan mucho miedo. La verdad es que no sé si sean los que más causan miedo. Yo me atrevería a decir que sí, por muchas cuestiones, porque son venenosos, por los mitos, por todas estas cosas, entonces causan muchísima repulsión. Y creo que una de las partes importantes, independientemente de si hay prioridades o no, o sea, yo creo que nuestra labor como biólogos es que independientemente de lo que esté sucediendo, sí tengamos como cada uno dentro de sus campos, dentro de sus trincheras, hacer algo por toda la biodiversidad que está ya tan lastimada y que estamos casi en el límite, no solo de, porque siempre decimos estamos perdiendo a los animales, pero no nos damos cuenta que también es un espacio que nosotros ocupamos y que nosotros vamos, como dicen, con la cola entre las patas, ¿no? Entonces yo creo que algo que nosotros hemos hecho mucho es tratar de inculcarle a las personas lo importante que son las serpientes en este caso, porque nos gustan a nosotros y porque sabemos que hay muchas cosas que resolver, ¿no? Como hay serpientes venenosas, sabemos que la realidad de las personas en las comunidades no es la misma realidad que nosotros tenemos en la ciudad, y que sabemos que en algún momento en que a alguien le muerda una serpiente venenosa, pues pone en riesgo su vida. Entonces nosotros lo que hemos intentado es no convencer como tal a la gente, pero sí hablarles justamente de toda la importancia que tienen las serpientes, de por qué las necesitamos, de que realmente no son tan malas como las percibimos, porque esa es otra cosa, ¿no? Como que la gente piensa que las serpientes realmente nos quieren atacar, nos quieren hacer daño, y la realidad es que no, que estamos también conviviendo en un mismo hábitat, y entre más personas seamos, más espacios vamos a utilizar y los encuentros con las serpientes van a ser cada vez mayores, ¿no? Entonces necesitamos como comentarle a la gente, a las comunidades que son importantes, que necesitamos convivir, y para ello lo que nosotros hemos hecho es básicamente acercarnos a las comunidades que sabemos que tienen un problema, que sabemos que llegan las serpientes a sus casas, y enseñarles un poco de lo que nosotros sabemos, porque también las comunidades y la gente sabe muchísimo, y como decía Leo, como que en el subconsciente la gente se identifica con las serpientes, les da morbo, les da curiosidad, también las empieza a ver como bonitas, como increíbles. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es decirles, miren, estas son las serpientes, por esto son importantes, vamos a conocerlas, vamos a interactuar con ellas para que ellos vean que no son tan malas como generalmente pensamos, que no nos quieren atacar. Y aunado a eso, pues les enseñamos todas las herramientas para que ellos puedan manejar de forma segura a una serpiente sin que ninguno de los dos corra riesgos, ¿no? Siempre les decimos, miren, este es el equipo, es una herramienta que nos va a ayudar a hacer un trabajo más fácil, pero que en este caso nos va a dar seguridad tanto para el ejemplar como para ustedes, manteniéndose lejos, y esa es como digamos una de las partes. Pero también les hemos dicho cómo
pueden actuar ellos en caso de un accidente ofídico, es decir, que les muerde una serpiente venenosa, que la vida de alguien esté en riesgo, pues que sepan qué hacer. Y no solo eso, hemos tenido la fortuna de poder trabajar con ellos y resolver un poco el problema donando algunos antivenenos, pero también enseñándoles cómo se ponen los antivenenos. Entonces creo que cuando tú les das como una solución a un problema que ellos tienen, entonces como que el chip les cambia y entonces dicen, creo que lo podemos resolver de otra manera, y como que empiezan a creer a las serpientes. Y gracias a eso pues tenemos un montón ya de gente que está atrás haciendo algo por ellas, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Y entonces creemos que nuestra labor va a seguir siendo esa, capacitando a la gente, diciéndoles que las serpientes son venenosas, y entonces vamos a ir así como cautivándolos, intentando cautivarlos para que nos ayuden y que sean aliados, en lugar de ahora matarlas, que sean nuestros aliados para conservarlas. Y fíjate que, por ejemplo, ustedes, como comenté, tienen un proyecto padrísimo que es el herpetario. Y aquí es una pregunta porque la verdad es que al ver estos animales en vivo, o cuando se da un taller y que los chicos o las comunidades o incluso la gente que venimos a entrenarnos con ustedes, a que nos capaciten, el hecho de manipular, el hecho de ver vivo un animal, el hecho del contacto, cambia inmediatamente el chip de mucha gente. Y yo me he dado cuenta que ustedes han encontrado también ese camino para acercarse a las personas, ¿no? ¿Qué tan importante es para ustedes el contacto de la serpiente con la gente, y que eso ayude como una herramienta más para el cambio de percepción? Sí, pues mira, creo que esa es una de las pues grandes ventajas que tiene en este caso el cautiverio de algunos animales, ¿no? No podríamos hacer lo mismo con tigres, con leones, con ballenas, ¿no? O sea, por la simple magnitud de los ejemplares, por su propio comportamiento y por cómo reaccionarían. O sea, no hay modo de estar acariciando un oso para aprender de él, ¿no? Cualquier descuido nos arranca ahí una mano, ¿no? Pero con las serpientes finalmente sí hay forma de interactuar de maneras seguras, ¿no? Incluso con los ejemplares venenosos, y está demostrado en distintos estudios que el contacto y el tocar a los organismos genera un aprendizaje totalmente diferente, claro. en niños sobre todo, pero también en las personas adultas. Puedes cambiar ideas, por ejemplo, como el hecho de que la gente dice es que tienen la piel babosa, y las tocas y no están babosas, ¿no? O es que si la tocas tienen piojos y que se te pegan, y eso no lo vas a poder como experimentar ni resolver si no estás cerca de un organismo de estos. Y otra cosa que creo que ayuda mucho y que lo hemos intentado hacer es el poder vincular a estos animales con una experiencia positiva y con un aprendizaje vinculado como emociones positivas, porque la mayoría de la gente en las comunidades, sus encuentros con serpientes normalmente terminan en un evento negativo, traumático, de susto, o sea, en el que vamos a poner un ejemplo, un campesino encuentra una serpiente, está a punto de pisarla, él siente ese temor de que casi muere al pisar a la serpiente, y luego llega el resto del pueblo y la sacrifica. Finalmente es un evento, por así decirlo, traumático, ¿no? Donde todo lo que está apuntando es una cosa negativa hacia ese ejemplar. Y cuando tú sacas a la serpiente y lo que muestras es la belleza de los colores, lo fascinante que es su movimiento, platicas que no es un animal venenoso, que te ayuda para controlar las plagas de roedores, y que eso lo vinculas al tacto del ejemplar y a lo padre que se siente sentir la piel de una serpiente, porque realmente es una experiencia, digamos, fascinante poder tocar a estos organismos, ver de cerca cómo se desplazan, o sea, empezar a encontrar la maravilla que hay detrás de la serpiente. Finalmente mueve como otros sentimientos distintos, y entonces ya hay un acercamiento donde pues yo creo que las personas en las comunidades lo ven así, ¿no? O sea, estoy cerca de un animal al que siempre le he tenido miedo y todo estuvo padrísimo, ¿no? O sea, no hay razón para seguirle temiendo, en este caso a esa, o incluso era un ejemplar venenoso y pese a ser venenoso
nunca estuve en riesgo, ¿no? O sea, no había un peligro real si yo estoy a 2 metros de la víbora de cascabel y no me acerco más, pues realmente no estoy en riesgo, ¿no? Es como estar en la banqueta del periférico y que los carros estén pasando en la autopista. Hay un riesgo de que a lo mejor un automóvil se desvíe y nos atropelle, pero realmente estamos en una zona segura mientras no te bajes de la banqueta, y como que la idea es enseñarle eso a la gente, ¿no? O sea, independientemente de que sean venenosas o no, hay forma de estar seguros aún estando cerca de ellos, ¿no? Y creo que cuando vinculamos estas emociones y toda esta información alrededor de este organismo, el cambio se da de modo inmediato, ¿no? Claro. Y beneficia mucho también, sí, que las serpientes son animales fascinantes y cautivadores. Aunque la gente les tenga muchísimo miedo, da un morbo muy extraño el que haya serpientes. La gente siempre acude si se enteran que va a haber serpientes vivas. Aún los más temerosos o los que les fascinan van a acudir a verlas, ¿no? Y esa misma fascinación, ya sea por morbo, por temor, por lo que sea, creo que es muy sencilla transformarlo hacia la parte positiva, ¿no? O sea, porque ya hay una atracción hacia ese animal que a lo mejor solo está mal encaminada. Claro. Y fíjense que, por ejemplo, eso es importante, como ya se ha mencionado, y lo hemos mencionado ustedes en sus redes sociales, en sus proyectos, y también aquí con nosotros en Crótalus Quetzalcóatl, que no todas las serpientes son venenosas, y las que son venenosas, en este caso, pues ocurre lo que es el accidente ofídico, ¿no? Pero realmente no es muy común, o sea, no es que no sea común, más bien, la gente no es tan mordida como en otros países, y no tanta gente muere a causa de esto. Pero si uno le pregunta a las personas de a pie, de la ciudad, de las comunidades, realmente ellos tienen una percepción distinta. Ellos piensan que todas estas serpientes que son venenosas, todas causan la muerte inmediata a la gente, que no tienen opción en las personas, que si son mordidas no hay opción para ellas. Y la verdad es que después de conocer cifras en estos cursos que ustedes nos dieron, que invitaron a otros especialistas y pues muy completa la información, a mí me pareció bien importante que la gente escuche de ustedes y de más especialistas, que realmente siempre hay opciones, y más ahorita que ya la tecnología y que la ciencia médica ya ha avanzado y nos permite entonces hacer frente ante esa situación, ante el accidente ofídico, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían platicar sobre esos datos que tengan así a la memoria? Pues mira, yo creo que quiero regresar un poquito a eso. Justamente en las comunidades, cuando nosotros les preguntamos cuántas personas han sido mordidas en los últimos 10 años, pues 2, ¿no? O sea, como que ellos tienen como Ni una, ¿no? una idea primero de que hay muchos mordidos, de que hay muchas muertes y todo eso. Entonces, cuando ya les preguntamos y empiezan como a analizar hacia el pasado y hacia el presente, y entonces dicen, bueno, pues no, es que es cierto, o sea, ha habido un mordido o 2 mordidos o ninguno. Entonces nunca hemos llegado a una comunidad en donde haya habido más de 10 mordidos digamos, en un lapso de 10 años. Entonces cuando ellos se ponen a analizar y ven esos datos, ¿no? Y que justamente a veces no se ponen a pensar en eso por el miedo que le tienen a las serpientes, pues como que sí les cambia también el chip, y de pronto les preguntamos, a ver, ¿cuántas han matado? Entonces díganos la verdad con confianza, siempre les decimos, y entonces ahí empezamos a hacer números, y justamente ellos comprueban, como nosotros a veces lo hacemos, que la balanza está muy desequilibrada, ¿no? De tal forma que siempre ganan más las muertes de las serpientes que realmente las mordeduras que ocurren hacia las personas. Entonces han sido muy pocos casos que nosotros conocemos en donde realmente hay muchos mordidos. De verdad incluso creo que no tenemos hasta ahorita, y realmente hemos trabajado con muchas comunidades en muchos municipios, por ejemplo de aquí de Hidalgo, y vemos esa diferencia, ¿no? Y efectivamente cuando hay un accidente, pues siempre les decimos justo que hay una solución y que no se van a morir, y que no es que básicamente les muerda la serpiente y tienen 2 horas,
siempre les decimos es muy variable, pero es importante que vayan Claro. al médico. Y algo también que siempre les dejamos muy claro y que pues es una realidad es que los antivenenos que tenemos en México, que se utilizan para cuando alguien está envenenado o mordido por una serpiente, son los mejores y que entonces con eso es básicamente pues la solución, ¿no? Digamos que la distribución de los antivenenos sigue estando mala en México en general. De pronto no hay, de pronto hay escasez, pero si eso realmente cambiara, realmente le podríamos dar un giro y podríamos evitar las muertes y al mismo tiempo eso nos ayudaría a conservar un poco, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, no sé si quieras agregar. Y otra cosa que les hacemos como mucho hincapié es que ellos también analicen un poco cómo ocurren estas mordeduras. ¿Cuántas de estas mordeduras realmente son accidentes? Que vas caminando, no ves y la serpiente te muerde, y cuántas ocurrieron intentando matarla, intentando capturarla. Entonces dices, bueno, entonces ya no fue culpa de la serpiente la mordida, ¿no? O sea, fue realmente una cosa que nosotros nos buscamos, ¿no? Al intentarla agarrar, sacarla de aquí, matarla, hacer alguna situación, y que el hecho de que tengan veneno no es porque sean malas ni porque nos quieran atacar. O sea, si hablamos de maldad, el único animal malo en este planeta somos nosotros. Nosotros sí somos malos con esa intención, matamos por matar, y no solo animales, ¿no? Matamos por matar gente, ¿no? Claro. Y hacemos actos con la finalidad de causarle el dolor a otro de manera consciente, con alevosía, y los animales actúan por un reflejo. Se siente amenazado ante un animal más grande, pues lo que hace es intentar defenderse. Y cuando eso lo vamos combinando con, miren señores, aquí está la nauyaca a la que todo el mundo le tiene miedo, a 2 metros de ustedes, mientras usted no se acerque de más, pues ella está ahí tranquila. Obviamente, si usted viene caminando, no la ve y la pisa, pues la serpiente va a responder porque alguien la está lastimando, porque se quedó dormida y despierta y ya hay una persona al lado de ella, pues el impulso va a ser defenderse. Ya no entiende, ella ni siquiera sabe que tiene veneno y que el veneno nos mata, ¿no? No es consciente de esas cosas. Todo eso les va ayudando como a ser un poco más reflexivos en esa situación. Eso no quiere decir que no haya mordeduras accidentales, que la gente sí puede morir por mordedura de serpiente, eso es cierto, pero que también no necesariamente es por culpa de la serpiente, sino porque no se actuó adecuadamente, porque no estuvo el medicamento, porque la atención no fue la necesaria, porque tardaron mucho en llegar al hospital. O sea, hay otras cosas donde nosotros como personas podemos resolver esa parte del accidente ofídico si estamos un poco más informados. Y entonces procuramos decirle, a ver, lo que usted necesita hacer ante una mordedura de serpiente es ir lo más rápido posible a un hospital que tenga los antivenenos. Obviamente, lo ideal es que previo a eso usted pregunte dónde están los antivenenos, si no hay en este hospital, en cuál otro podría haber. Trabajar sobre la prevención, que es una cosa que en México no somos muy, digamos, aplicados con los temas de prevención, casi en ningún tema, ¿no? En ninguna cosa lo hacemos. Pero todos esos como indicaciones o como tips van ayudando justamente a disminuir un poco el temor. Y lo que decía Nayeli es muy importante. Si la realidad que está ocurriendo en las comunidades es que hay serpientes venenosas que amenazan la seguridad y la vida de las personas, ¿no? Y la gente las va a matar porque su seguridad está en juego, y no puedes estar en contra de eso, ¿no? Porque la vida de las personas es más importante que la de una serpiente, de eso no hay duda. Y si luego dices, bueno, está esta comunidad a 8 horas de cualquier hospital que tenga antivenenos, no puedes exigir que no las maten. ¿Qué hay que hacer? Pues llevar antivenenos ahí, ¿no? Porque la solución es esa. El miedo a morir es lo que está haciendo que la sacrifiquen. ¿Qué hacemos o qué tendríamos que hacer? Pues resolver el problema de las mordeduras, que sepan diferenciar inofensivas de venenosos, que aprendan a lo mejor cómo caminar de manera más segura en el monte, que antes de meterse a la vegetación revisen que no hay nada, en fin,
hacer acciones de prevención y a la par tratar de resolver ese problema para que ellos puedan estar un poquito más seguros, ¿no? Sí, algo bien importante ahorita, igual no vamos a meternos tanto en esta parte, sino que simplemente para los que nos escuchan, para los que nos ven, recalcar algo bien valioso. Una persona que es mordida por una serpiente va a morir si no va a una atención médica. Eso es una seguridad completa. Y que además también hacer énfasis, y lo hemos dicho en varios videos y en el mismo podcast, de que todo lo que se dice que se debe de hacer, todos los mitos que hay acerca de que si te muerde te tomes tanto de alcohol, tanto de mezcal, de vino, que te cortes, que succiones, que esto, todas esas cosas lo único que van a provocar es pues que se agrave la situación y entonces sí pongamos mucho más en riesgo la integridad de la persona, que se hagan un torniquete y que eso lo único que va a provocar es que pierdan la extremidad o el sitio de la mordedura, ¿no? Entonces, esto es importante que la gente que nos escuche, que nos ve, lo entienda. Y ya, de alguna otra parte que yo quiero preguntarles y que es muy importante me parece, es que no sabemos quiénes nos estén viendo, quiénes nos estén escuchando. Puede ser un joven, una chica de bachillerato, un chico de secundaria, que le gusta el tema de la biología, que le gusta el tema de las serpientes o de los reptiles o de algo así, y que tenga esa duda de cuál es su futuro, ¿no? Profesional, y que luego a lo mejor ellos quieren hacer una cosa de ciencia, de biología, y la familia puede ser que diga, no, hombre, pues, ¿por qué no te estudias leyes o estudias otra carrera? Que es completamente, está bien, no está adecuado. Pero el escuchar a la gente que luego invito y que platicamos, puede ser un detonante para que alguien tome una decisión y diga, bueno, pues sí, la biología, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿cómo fue su proceso? ¿Por qué escogieron biología? ¿Por qué biología? ¿Por qué herpetología? ¿Por qué las serpientes? Ay, híjole, yo creo que en mi caso, yo nací amando a los animales. Mis papás no eran como muy cariñosos, digamos, con los animales, y las serpientes pues obviamente les daban muchísimo miedo. Pero yo creo que yo ya nací con el gusto de los animales y desde pequeña yo quería rescatarlos, yo los veía, me encantaba verlos. Cuando mi papá nos llevaba al rancho, digamos, donde estaba mi abuelito, uy, yo me fascinaba ver las flores o el campo lleno de flores moradas, ver a los animales, ver a las águilas. Obviamente mi papá iba como por otro lado, ¿no? O sea, nos llevaba, disfrutaba mucho eso, pero sí le gustaba a veces de pronto cazar y esas cosas. A mí no me gustaba, sentía como algo extraño, y desde pequeña yo dije, no, yo quiero hacer algo por los animales. Y realmente biología no era mi primera opción. Mi primera opción era bailar. Ya a mí me gustaba mucho el baile clásico. Y entonces, cuando tenía que tomar la decisión, estaba yo en la preparatoria en sexto semestre, que era el último. Y tuve una maestra que siento que me encaminó, porque yo creo que siempre los maestros dejan una semillita de la que sea en ti, y que te hace reflexionar y que te hace pensar. Y yo me acuerdo que ella nos daba las clases de biología así maravillosas, y como a mí ya me gustaba algo de los animales, pues yo dije, creo que de aquí soy, ¿no? Sí. Y me acuerdo muy bien que me puse a pensar así, dije, ay, no, es que si estudio ballet clásico a los 20 años ya voy a ser como muy vieja para hacer eso, ¿no? Porque al final es mucha actividad física. Y yo dije, no, creo que eso no es para mí. Y entonces le empecé a entrar rudísimo como a la biología, iba muy bien con la maestra, le preguntaba muchas cosas. Y cuando me tocó decidir a qué dedicarme, yo dije, mi primera opción ahora va a ser biología. Pero la realidad es que yo pensé que nomás eran animalitos así, y que todo giraba en torno a ellos, y las plantas así como las de la casa o las que te comes. Y cuando entré a la carrera me di cuenta que era algo más allá, o sea, que conocer la vida, como tratar de explicar las cosas que ocurren en tu entorno eran mucho más difíciles. Y entonces eso también
en lugar de hacerme como retroceder, me interesó mucho más y yo decía, ¿y esto qué es? Y las bacterias y los hongos y todo. Y entonces a la mitad de la carrera, bueno, no, así el primer día que entré a la carrera me preguntaron a qué me quería dedicar y yo dije que a reptiles. Wow. Porque mis papás les tenían muchísimo miedo y yo decía, ¿por qué si son tan malas las serpientes? Y recuerdo que una vez en el rancho de mi papá me topé con una Thamnophis y entonces yo iba subiendo el bordo, así se le llama ahí estas pozas de agua que se llenan con la lluvia, y entonces yo iba caminando y subiendo un bordito de tierra y me encontré, ahora sé que es una Thamnophis, me encontré con una de ellas y entonces como que las dos nos asustamos, ¿no? O sea, Sí. así como que ella también se hizo para atrás, yo también, y no me hizo nada, y ella se fue así como lento para atrás y yo también me eché a correr para atrás y eso me quedó como muy marcado así en mi cabeza y yo dije, yo quiero saber qué onda con estos animales. A la mitad de la carrera como que me quería desviar y quería algo como de biotecnología, pero regresé con las serpientes y no me arrepiento, eso me ha gustado muchísimo. Mis papás no estaban tan contentos de que me dedicara a las serpientes porque obviamente no les gustaban y porque obviamente ellos también tienen muchos mitos alrededor de las serpientes, pero al final me apoyaron y yo creo que tomé la mejor decisión. Entonces siempre que yo creo que pensamos en algo, imaginamos en algo, hay que trabajar mucho para poder lograr hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, y pues yo creo que eso ha sido lo que a mí me ha llevado hasta donde estoy. Yo creo que las serpientes me han dado muchísimo y estoy agradecida, muy agradecida con ellas. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, mi papá nació en Durango y se fue a la Ciudad de México, ¿no? A estudiar. Él estudió ingeniería electrónica, pero como que todo lo de la naturaleza siempre le gustó, de su época en la que él era niño o adolescente. Mi mamá nació en la ciudad y ella era un poco, digamos, como más ajena a la naturaleza. Le gustaban los animales, pero un poco más de lejitos. Pero yo tengo muchísimos recuerdos con mi papá, que él regresaba de trabajar, me subía en sus hombros y me sacaba a caminar en la zona donde nosotros vivíamos, que había baldíos y había cachos de cerro todavía sin casas, y me iba explicando cosas de las plantas, de las flores que solo se abren en la noche, de gusanitos que nos encontrábamos, de pronto aparecían culebras, y digamos que siempre mi papá me estaba como enseñando cosas de la naturaleza, pero a la par siempre me estaba inculcando respetar a todos los animales y las plantas. Recuerdo que si se metían arañas a la casa, mi papá con un vaso, con el recogedor las sacaba, los grillos no los matábamos, o sea, siempre había como esa cosa de, pues no lo tienes que matar, es un animalito que está vivo y hay que cuidar. Y entonces yo fui teniendo como mis preferencias, quizás como todos los niños, por algún animal, y entonces de inicio los dinosaurios a mí me volvieron loco en cuanto conocí que en algún momento existieron. Y mi papá me engañaba cuando, no sé, yo habré tenido 4 años, 5, y mi papá decía que él tenía un rancho de dinosaurios y que tenía una granja con dinosaurios, y él llegaba en las tardes y me decía, es que, ¿qué crees? Que el Diplodocus puso huevos, ¿no? Y entonces yo enloquecía y luego al día siguiente que el pterodáctilo no sé qué hizo. Todos los días mi papá me inventaba cuentos de su granja de dinosaurios. Ya después crecí y me di cuenta que pues no la tenía, y me puse realmente muy triste de saber que no era cierto, porque a mí era el cuento que más me fascinaba, era escuchar qué había pasado con los dinosaurios de la granja de mi papá, ¿no? Yo era feliz como creyendo eso. Luego, y mi papá me regalaba videos de National Geographic de animales. Muy seguido los conseguí y los llevaba a la casa, de estos VHS, ya a lo mejor si los chavos nos escuchan, ni idea tienen de qué era esa cosa. ¿De qué es eso? Pero bueno, veíamos esos documentales, pasé de dinosaurios a tiburones, y yo estaba vuelto loco con el tiburón blanco, y bueno, yo era feliz ahí viendo eso. Y una vez mi hermano es mayor que yo, 10 años, llegó a la casa, ahora sé que era un cincuate, un Pitu Office de Pay,
y sacó de su mochila una culebra. Yo había visto culebras chiquitas, las que vivían en el jardín o en los baldíos, y cuando sacó la serpiente de la mochila, pues era un animal de 1,20 m, 1,5 m, yo quedé así impactado. Yo no podía creer que hubiera una serpiente de ese tamaño, nunca había visto una más grande de las que les comento. Y ver ese animal a mí me volvió loco, ¿no? O sea, en cuanto la vi, los colores y cómo se movía, yo quedé, haz de cuenta, traumado con la serpiente. Qué chido. Y como ya estaba yo un poquito más grande y podía ir a caminar ya solito al baldío y al cerro, mi trauma de todos los días era encontrar un cincuate, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a mi hermano, ¿y dónde los buscas? ¿Y a qué hora lo encuentro? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces él me contaba ahí sus historias de cómo lo había visto. Y yo pues era así la historia que siempre le preguntaba, a ver, ¿y cómo estaba cuando levantaste la roca? Pues así, que se movió y no sé qué. Y me acuerdo, yo tendría a lo mejor como, quizás como 10 años, 11 por ahí. Y había 2 especies de serpientes muy abundantes en los jardines y en los baldíos de donde vivíamos, pero todas eran pequeñitas, culebritas de agua y de estas otras de tierra, ¿no? Y recuerdo que un día, arriba de unas plantas, había una serpiente con manchas cuadradas, así, café con cuadros. Todas las otras eran café completito y las de agua con una línea amarilla arriba. Esto era una serpiente con manchas cuadradas. Y yo la vi y la agarré así con las 2 manos, o sea, no la capturé así, sino que le puse las manos encima, porque era un animalito chiquito, y me fui corriendo a mi casa, así con la serpiente en las 2 manos. Llegué a la casa, la eché en una cubeta, y ahí estuve ahí paciente hasta que llegó mi papá, y ya cuando llegó mi papá le dije, creo que encontré un cincuate. Dijo mi papá, a ver, vamos a ver, mono, siempre me dice mono. A ver, mono, vamos a ver. Y ya abrí la cubeta y dijo, sí, ese es un cincuate. No, pues haz de cuenta que fue el día más feliz de mi vida, que había encontrado el cincuate. Pero ya que lo terminamos de ver, mi papá me dijo, bueno, pues ahora vamos de regreso a dejarlo. Y me acuerdo que yo le dije, es que me lo quiero quedar. ¿Y por qué no lo tenemos aquí en la casa? Y yo le doy de comer. Y mi papá me dijo, bueno, a ver, tienes hasta mañana para decirme qué come, qué necesita, cuánto vive. Y me empezó a hacer preguntas sobre la vida de la serpiente. Y me dijo, si de aquí a mañana me puedes responder eso, no lo quedamos. Obviamente no pude responder, no había internet, no había forma de investigar nada de la serpiente. Y al día siguiente me dijo, ¿qué pasó? ¿Ya sabes qué come? No, pues no. ¿Ya sabes qué le gusta a ese animal? No, pues tampoco. Pues entonces no te lo puedes quedar. Entonces ya lo fuimos a soltar. Y creo que ya me gustaban las culebritas, pero creo que el encuentro con ese cincuate fue así la cosa más fascinante. Y a partir de ahí entonces yo ya todo el tiempo iba al cerro a buscar serpientes, pues desde chiquito. Y igual que Naye, cuando ya empecé a ser más adolescente, también me llamaba mucho la atención la música. Estaba ahí indeciso en qué cosa hacer y las serpientes me seguían gustando. Entonces mi papá me dijo, oye, pues ¿por qué no vas a preguntar al zoológico de Chapultepec si puedes estar ahí de voluntario donde tienen las serpientes? Fui al zoológico, yo ya tenía 17 años, 18. Fui a preguntar, me dijeron, no, aquí no recibimos voluntariado, pero me dijeron en la FES Iztacala ahí de la UNAM, ahí hay un vivario y ahí sí hay este programa de voluntarios. Fui al vivario. Desde que entré al área de exhibición, yo quedé fascinado con las serpientes ahí en los encierros. Entré y pregunté si yo podía entrar de voluntario y me dijeron que sí podía estar ahí. Entonces al día siguiente me presenté en mi primer día de voluntario y en cuanto me dijeron, pues a ver, mira, hay que abrir esa caja, aquí se limpian así los animales y los encierros, ahí está una serpiente, a ver, abre y toca el ejemplar. No recuerdo cuál fue la primer serpiente, pero recuerdo que ese primer día, yo le pregunté a Beatriz, que era la responsable del voluntariado, Beatriz Rubio. Le dije, oye Betty, ¿tienen cincuates aquí? Y me dijo, sí, ven, te enseño unos. Y entonces yo recordaba al que había visto con mi hermano, y yo ya tenía un recuerdo muy vago del animal, el chiquito que yo había encontrado más niño, y nunca más volví a ver uno en mi vida, ¿no? Y de pronto va Betty y abre un encierro y un cincuate de 1,5 m así espectacular y me dice, agárralo, sácalo. En cuanto toqué a la serpiente dije, yo tengo que hacer esto toda mi vida.
O sea, no hay más, ¿no? Ahí fue la decisión. Wow, la verdad es que son historias bien padres, bien interesantes. Y yo creo que todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto hemos tenido, si no historias iguales, sino similares, en donde todo esto es apasionado, ¿no? Sí. Es pasión pura y se refleja en el trabajo que se hace, se refleja en el trabajo que ustedes hacen en las comunidades, en el herpetario, con los talleres, con las redes sociales, con los videos, con infinidad de cosas que están haciendo. El año pasado tuvieron el Festival Mexicano de las Serpientes, en este año va a ser el segundo, así que yo, para cerrar ya este video, esta entrevista, quiero invitar a toda la gente que nos ve, que nos escucha por este canal, por el podcast, que sigan muy de cerca el trabajo que ellos hacen de Explora Reptilia, de los talleres, como digo, de las capacitaciones, del Festival Mexicano de las Serpientes. Vayan al Festival Mexicano de las Serpientes, vean, aprendan. La única manera de poder contrarrestar esta barbarie de matar animales, cualquiera que sean, no nomás serpientes, y cómo estamos provocando la extinción de fauna y destruyendo ecosistemas completos, la única manera de poder contrarrestar eso es con educación, es con el conocimiento, es aprender, ¿no? Entonces, busquen por las redes sociales, aquí a Naya y aquí también a Leo, los proyectos que ellos tienen, y pues no me resta más que agradecerles en verdad la capacitación, sus atenciones, sus amabilidades y el tiempo que me regalaron, que nos regalaron para poder platicar con ustedes. Y la verdad yo estoy muy contento, muy emocionado. Regreso a Aguascalientes, más emocionado aún de seguir trabajando. Y pues muchísimas gracias por todo y gracias por estar trabajando para la conservación. No, pues muchas gracias. Nosotros encantados, siempre pues estamos felices hablando de serpientes, entonces para nosotros es pura diversión. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir un poco de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, y que ojalá que quien lo vea de alguna forma se pueda sentir identificado y que diga, pues yo me quiero dedicar a esto, porque como bien dices, probablemente hay jóvenes que no saben qué decidir, y que algo de lo que nosotros hacemos pues sea como como algo, una iniciativa que ellos tomen para dedicarse a algo, pero también que la gente conozca algo también de las serpientes. Como dices, el conocimiento siempre va a ser la mejor herramienta, y esa es una labor que tenemos que hacer muchos biólogos, ¿no? Entonces hay que entregar un poco de eso, y pues mil gracias por todo. Yo me sentí también muy contenta. Muchísimas gracias, y nada más cerramos con esta frase que me gusta decir: nadie va a proteger lo que no conoce y nadie lo va a conocer si no se lo enseñamos. Muchísimas gracias.